Dios te bendiga, hermano y hermana, que vas a ver este video. Espero que sea de mucha bendición. Amén. Hoy te quiero hablar sobre el tema del poder de la oración. Amén. Es un tema que no sé si ya hayas escuchado, pero de verdad que es de mucha bendición. Amén. Escúchalo hasta el final. Vamos a abrir nuestras Biblias. Amén. En el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10 y 11. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Amén. La gloria y la honra sean para Dios, el que vive, el que reina, el Santo de Israel. Amén, hermano. La palabra de Dios nos explica que cuando Daniel se enteró de aquel edicto, él no se puso a llorar, él no se puso a tener miedo. Él no se quejó, amén, hermano, sino que él lo primero que hizo fue y oró y clamó a Dios, acudió a Dios, amén. Y así tenemos que hacer nosotros, acudir a Dios en los problemas, en las dificultades. Tenemos que acudir a Dios primeramente, antes de las personas. Acude a Dios, acude que Él tiene la solución para tu problema. La palabra de Dios dice que Daniel hacía todos los días una oración 3 veces al día. Amén. La palabra de Dios dice: está orando y velando porque no sabes el día ni la hora en que ha de venir el Hijo del Hombre, dice la palabra de Dios. Amén, hermano. Cuando tú tienes un problema es necesario que clames a Dios, pero no simplemente cuando tú tengas un problema, sino siempre debes de orar 3 veces al día o más tiempo. Amén, hermano. La palabra de Dios dice que aquellos hombres le habían puesto una trampa a Daniel, amén. Y dice la palabra de Dios que a, Daniel dice que lo arrojaron al foso de los leones. Dice la palabra de Dios en Daniel 6:16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Amén. La gloria y la honra sean para Él. Entonces la palabra dice de Dios que Daniel fue echado al foso de los leones. Amén. Pero él no tenía miedo, hermanos, él no tenía miedo porque ya había acudido a Dios, él ya había clamado a Dios, él sabía que tenía un Dios vivo, sabía que había un Dios que no los dejaba solos. Amén. La gloria y la honra sean para él. Vamos a ver el libro de Daniel más adelante. Daniel 6, versículo 19, del 20 al 23. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo de Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió: el rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió un ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aun delante de ti, oh rey, ya no he hecho nada malo, yo no he hecho nada malo. Amén. La gloria y la honra sean para él. Amén. La palabra de Dios dice: entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lección se halló en él, porque había confiado en su Dios. Amén. La gloria y la honra sean para Dios. Dice la palabra de Dios que el rey se levantó muy de mañana y fue a donde estaba echado Daniel en el foso de los leones. Dice la palabra de Dios que el rey preguntó: tu Dios al que has servido,
continuamente te ha podido librar de los leones. Y la palabra de Dios dice que Daniel respondió: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Amén. La palabra de Dios dice que Dios mandó su ángel a librar a Daniel, amén, porque ante los ojos de Dios él había sido inocente, amén. Y la palabra de Dios dice que el ángel de Jehová cerró la boca de los leones, amén. Cuando tú empiezas a orar, cuando tú clamas a Dios, cuando tú acudes a Dios, cuando tú confías en Dios, entonces Dios responde. Si el Señor empieza a cerrar las bocas que hablaron en contra tuya, el Señor empieza a hacer grandes cosas, pero tienes y es necesario que creas en Él, que confíes en Él, que clames a Él, que acudas primero, amén. Entonces la palabra de Dios nos dice que Jehová envió su ángel a cerrar la boca de los leones, amén. ¿Y por qué causa? Porque él era justo delante de Dios, porque ante Dios se halló gracia ante los ojos de Dios, porque él había orado, porque él había acudido, hermanos. Si Dios te está diciendo, clama a mí, yo te responderé, tienes que hacerlo, porque es necesario que pase por procesos, pero Dios te dice, clama a mí y yo te responderé, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 12, versículos 6, 7 y 8. Amén. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí pues que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Amén, dice la palabra de Dios. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu mando y sígueme. Amén. La palabra de Dios nos habla claramente que estando Pedro encerrado, encarcelado, dice la palabra de Dios, amén, que dice la palabra de Dios, que Dios envió su ángel a librarlo de la muerte, que Dios envió su ángel a salvarlo, y que dice la palabra de Dios que estando el ángel a, que tocó a Pedro, amén, y dice la palabra de Dios que de inmediato las cadenas se soltaron, amén. Y eso es lo que Dios hace cuando uno de verdad le está buscando en espíritu y en verdad, amén. Hechos capítulo 12, versículo 12 y 13 dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Amén. La palabra de Dios dice que estaban orando por Pedro, y la palabra de Dios dice que estaban reunidos haciendo oración por Pedro, amén. Ahí vemos la gloria de Dios. Cuando tú le empiezas a clamar, entonces Dios responde, porque Él pelea nuestras batallas, porque Él está peleando tu batalla, pero tienes que confiar en que hay un Dios, tienes que servir a Dios, tienes que vivir en espíritu y en verdad, porque el espíritu es el mismo el que da testimonio. Amén. La palabra de Dios dice que estando su familia de Pedro orando por él, dice la palabra de Dios, que el ángel fue y liberó a Pedro de la cárcel. A ver, amén, hermanos. La palabra de Dios dice
Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La palabra de Dios nos habla claramente y nos dice, clama a mí, yo te responderé. Yo no sé cuál sea tu problema, pero Dios sí lo sabe y te dice en esta hora, clama a mí, porque yo soy el que voy a responder a tus problemas, porque yo sé cuando has sufrido, porque yo seré el que pelee tus batallas. Hoy Santo de Israel, Santo es el Señor, Espíritu Santo, empieza a ministrar las vidas. Espíritu Santo, ahora toca las vidas que están escuchando este audio. Hermanos, cuando tú empiezas a confiar en Dios, entonces es ahí cuando Dios pelea tu batalla, pero es necesario que pases por procesos, que Dios pruebe tu fe, entonces Dios se perfeccionará en ti, porque la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios se perfecciona en la debilidad. Amén, hermanos. Entonces tú tienes que acudir a Dios primeramente, tienes que acudir a Dios, tienes que clamar a Dios, tienes que confiar en Dios y Él peleará tu batalla. La palabra de Dios dice en el libro de Génesis 12, más adelante, dice la palabra de Dios en Génesis 12. No recuerdo bien el versículo, dice la palabra de Dios que Moisés le dijo al pueblo de Israel, no temas porque hoy Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, dice la palabra de Dios, amén, hermano. La palabra de Dios dice, amén, que tenemos que estar confiando en Él porque Él nos defenderá, amén. La palabra de Dios dice, perdón, era en Éxodos 14:14, amén. La palabra de Dios dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, dice la palabra de Dios. Entonces Dios te dice en esta hora, clama a mí, cree en mí, yo pelearé tu batalla, yo pelearé tu batalla, yo pelearé tu batalla, pero es necesario que pases por el desierto, que pases por el agua, pero si aprendes a confiar en mí, yo pelearé tu batalla, te dice el Señor. Oh Dios de la gloria, empieza a administrar las vidas que están escuchando este audio. Yo no sé cuándo has sufrido, pero el Señor te dice, yo pelearé tu batalla, pero tienes que confiar en mí, porque la oración es la armadura que te pone al pie, que te pone al pie de mí. Oh Dios de la gloria, empieza a ministrar las vidas. Dios los bendiga, hermanos. Yo les dejo con esta palabra y espero que sea de mucha bendición. No nos dejes de ver. eh, y gracias por sus oraciones. Gracias. Dios te bendiga, hermano y hermana, que vas a ver este video. Espero